tomar asiento. Nuestra meditación esta mañana decía nuestro pastor Cornelio estaba hablando de que en Mateo capítulo 5, versículo 18, ¿verdad? Hablaba de que Dios vino a cumplir la ley, ¿verdad? No vino a quitarla, sino vino a manifestarse y a cumplir la ley. Y en la mañana también veíamos en el otro servicio, nuestro diácono nos compartía la condición del hombre desde el principio, en Génesis capítulo 3. Cristo vino a cumplir la ley porque necesitábamos algo que nos hiciera entender que somos pecadores, que hemos pecado contra Dios, ¿verdad? Y nuestro diácono nos compartía, ¿verdad?, que Adán y Eva se vistieron cuando supieron que estaban en pecado, estaban desnudos. Y no nomás era escondiéndose entre ellos el pecado, sino ellos estaban escondiéndose de Dios. Y desde el principio, desde ese tiempo, cuando Dios hizo al hombre perfecto en el jardín, perfecto, el hombre siempre va a fallar en caer en rebeldía cuando no tenemos un corazón de gratitud. Donde no hay un corazón de gratitud, va a haber rebeldía. Un hombre cotizó eso y vemos que es bíblico. Y en el jardín Dios le dio todo, no les faltaba nada, les dio perfección. Pero aún todo lo que tenían no era suficiente, ellos querían ser como Dios. Y tuvieron un corazón de ingratitud y cayeron en rebeldía contra Dios. Desde el principio nosotros hemos tenido ese problema. El hombre natural, el hombre que ha nacido, después de eso entró el pecado al mundo y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. El hombre fue separado de Dios. Dios lo corrió del jardín, lo corrió de su presencia. Y Dios en su infinito sabiduría y antes de la fundación del mundo, en la eternidad, Él decidió traernos salvación sobre su Hijo Jesucristo. Ese siempre había sido el plan. Pero por un hombre entró el pecado y nuestra naturaleza es siempre caemos en escondernos. Esa es desde el principio. Nos escondemos. La humanidad busca algo cuando nacemos, algo natural nos dice que hay algo más en la vida, estamos buscando nuestras identidades, desde pequeñitos buscamos nuestra identidad y llegamos quizás unos a un conocimiento a Dios, todos llegamos a un conocimiento y a una meditación de que si hay un Dios, la creación, y unos deciden ser agnósticos, otros ateos, otros cristinos, otros cristianos. Pero todos completamos la creación y a Dios, porque Romanos capítulo 1 nos enseña las cosas invisibles, los atributos de Dios, especialmente dice la creación de Dios, y estamos sin excusa. Dios se manifestó. Todos llegamos a un tiempo donde hacemos la decisión de lo que estamos buscando, si es Dios o no es Dios, pero tenemos un encuentro con algo supernatural, porque no podemos explicar cómo venimos a ser. Ya habemos unos que sí hayan a Dios, muchos hayan a Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Hallamos a un Dios donde buscamos nuestros propios deseos y nuestras propias ideas y nuestras propias maneras de vivir, nuestras tradiciones, nuestras enseñanzas, nuestros morales. Porque el hombre siempre natural, siempre se esconde, y el hombre cristiano también puede caer en esconderse, nomás que la diferencia es que cuando verdaderamente hemos sido regenerados, entendemos que somos hijos de Dios, y Dios trae disciplina hacia sus hijos.
El castigo lo pagó en la cruz sobre su Hijo Jesucristo. El castigo de la eternidad, del infierno, de la separación de Dios ya fue pagado para aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Pero como un Padre amoroso, un Padre que quiere lo mejor para nosotros, nos disciplina y hay consecuencias en la vida. Y no nomás hay la disciplina, pero hay el mundo caído, y lo que cae en el pecado afecta a gente inocente. El pecado siempre afecta a gente inocente. Y con todo esto malo en la vida, los problemas, las tribulaciones, nuestras consecuencias, el diablo las usa para mal, pero Dios las usa para bien. Y podemos caer como cristianos también, escondernos, porque aunque ya no somos el viejo hombre, todavía tenemos hábitos. Y vemos al mundo y vemos a los demás y tenemos ese hábito. Adán y Eva pecaron y lo primero que hicieron es se escondieron de Dios. Y Dios fue escondido de nosotros. Ya no pudieron ver a Dios, fueron separados de Dios, Dios fue escondido de nosotros. No porque Dios no se manifestó, sino porque no lo podemos ver. No lo pudimos ver ya. Adán y Eva se escondieron, eso era, cuando vino la presión, se escondieron. Vemos al gran padre de la fe, Abraham. Vemos a un hombre que Dios dice que un hombre de fe grande. Este es el hombre que Dios le dijo: ve y lleva a tu hijo unigénito, a tu propio hijo, el único hijo que tienes, y llévalo hacia este monte, y yo te diré dónde harás un altar y sacrifícalo. Él fue escrito en el libro de Hebreos. Ahí vemos los hombres de fe. Y Abraham fue uno de esos hombres mencionados en el libro de Hebreos como un hombre de fe. Pero realmente antes de llegar a ese momento, dice la palabra de Dios, y Dios probó, dice, versículo 22, estamos ahí, capítulo 22, dice, y Dios probó la fe de Abraham. Capítulo 21 vemos todo lo que pasó, que negó que iba a tener un bebito, todo lo que pasó, todo lo que hizo, todo su pecado. Antes del 22 era un mentiroso. Era un mentiroso. El carácter de él era la mentira. Muchos más pecados, pero el carácter de él era la mentira. Y él siempre mentía cuando se ponía bajo presión, se escondía en la mentira. Así somos, nos escondemos en las mentiras. No queremos que la gente sepa, nos escondemos en muchas diferentes maneras. Y Abraham se escondía en las mentiras y muchas veces quizás no había consecuencias, pero esta vez fue y mintió y dijo que su esposa era su hermana, porque temía su vida. Y pasó tribulación y su pecado afectó a los demás. Pero ahí se manifestó su carácter. Y Abraham pudo ver que era un mentiroso. Capítulo 22 nos dice que era un hombre de fe. Para que nosotros podamos ver nuestro carácter, tenemos que pasar sobre el fuego, tenemos que pasar sobre tribulaciones, tenemos que pasar sobre las consecuencias. ¿Cómo es que un mentiroso después es un hombre de fe, puro, santo? Porque se quiso esconder, pero Dios no lo dejó, porque ahora es hijo de Dios. Pero el hombre natural no entiende eso, la luz no está prendida y siguen escondidos. El gran rey David, en su gloria, en su ejército, en su conquista, mandó a los soldados en la temporada de guerra y se quedó en su casa, disfrutando de todos sus beneficios que Dios le había dado. Y en lugar de estar en guerra, se quedó allí y no hizo guerra, bajó la guardia, vio a la mujer bañándose, una mujer casada, una mujer que su esposo estaba ocupado en guerra,
y la trajo a él. Y cuando se dio cuenta que estaba embarazada y era casada, se escondió. Se escondió. Fue y mandó a matar a su esposo, al de la mujer de Bathsheba. Estamos en esa posibilidad siempre de escondernos. Eso es algo que está en la naturaleza del hombre caído y todavía existe en el hábito, hasta puede existir en el hábito del cristiano. David se escondió y mandó a matar a este hombre para esconder su pecado. Adán y Eva quiso esconder su pecado. Abraham quiso esconder su pecado. Era el temor, él no quería morirse, ¿no? Dile que eres, si digo que eres mi esposa, me van a matar, el rey va a querer quedarte contigo. Pero ese mismo rey David, como vemos en la historia, compartía el miércoles pasado, vino Natán y habló con él. Natán es una persona que necesitamos en nuestra vida, hermanos. Y en vez de nosotros también tenemos que ser Natanes. Y dos cosas, Natán era un buen amigo de David. No cualquier persona nomás puede llegarle un rey así. No puede nomás llegarle un rey así. Pero eran amigos. Y Natán también era profeta de Dios. Hermanos, nosotros como cristianos somos profetas de Dios cuando abrimos este libro. No tenemos una revelación nueva, ya todos tú está aquí, pero profesamos la palabra de Dios y tenemos la autoridad de hacerlo. Y Natán era un profeta de Dios y vino como amigo, pero también vino como profeta de Dios. Y le dice de la historia de este hombre de gran pecado que había cometido, y ahí vemos que David se comienza a irar, comienza a calentarse la sangre cuando oye la historia de este hombre que estaba diciéndole Natán, y David dice hay que matarlo, se merece la muerte, destruye a este hombre enojado por el pecado que había hecho este hombre. Ciego David de su pecado. Eso es lo que pasa cuando nos escondemos, hermanos. Estamos ciegos, no entendemos la gravedad de lo que estamos haciendo. No tenemos la gravedad de no orar, de no estar en la palabra, de no ser obediente, de no estar en la voluntad. No entendemos la gravedad y la ofensa que le damos a Dios, porque necesitamos una luz para que nos enseñe eso. Necesitamos una lumbre que nos enseñe eso. Y cuando acaba Natán, David está listo para matar a este hombre. Y Natán le dice a David, ese hombre eres tú. Estoy hablando de ti. Muchas veces hablamos y nos dicen y no vemos que estamos hablando de nosotros. ¿Y sabes qué le dijo el profeta? Le dijo, hay perdón para ti. Dios te ha perdonado. No te va a tomar tu vida, David, rey. Pero tu hijo morirá. Ese hijo que tuviste va a morir. Muchas veces vemos cuando Dios nos enseña gracia, ay, Dios me sacó de esta, me sacó de la otra, de los problemas que le traemos, los problemas comunes hasta de los biles, del doctor. Cualquier grande, chico, pequeño, vemos la gracia de Dios y ay, gracias a Dios. Y en veces, ¿qué pedimos? Señor, que no nos caigan las consecuencias de las decisiones que hicimos. Es lo que queremos, escaparnos, escondernos. Señor, escóndeme de las consecuencias de las decisiones que hice. Pero en veces lo hace Dios y nosotros seguimos en lo mismo. Pero hay veces que Dios tiene que darnos consecuencia de nuestros pecados. Y David experimentó la consecuencia de su pecado. No porque Dios es un Dios malo o un Dios sin gracia, le dio mucha gracia a David, pero el pecado afecta a otra gente, hermanos. El pecado afecta a los que están alrededor de nosotros, y más gravemente Dios quiso enseñarnos a nosotros y a David y a nosotros hoy en día. Primeramente, con la consecuencia de David nos enseña qué grave es el pecado, que el pecado chiquito se hace y te toma y te deshace. Poquito de pecado
te destruye. Y la otra cosa que Dios nos enseña por enfrentar, que tenemos que enfrentar en vez de las consecuencias graves, y David es para que sepamos que el pecado es serio contra Dios y tiene consecuencias serias. Su hijo moría. Y la tercera razón que Dios dejó que pasara esto, como le hizo a Abraham igual, y muchos de la Biblia, y a muchos de la historia, y a nosotros hoy en día, es para traerle humildad y santidad, para santificarlo, para purificarlo, para traerle humildad. Y él fue y vio a su hijo ahí enfermo y cayó de rodillas. Ayunó, no salió del cuarto, no comió, no hacía nada, estaba allí rogándole a Dios constantemente. Enfermo, o sea, estaba enfermando, estaba débil, porque todo lo que podía hacer es pedirle al Señor, todo lo que podía hacer es clamarle a Dios, todo lo que podía hacer es estar en las manos de Dios, todo lo que podía hacer es estar en la palabra de Dios. Tanto que sus siervos y la gente en su casa dijo, se va a morir, se está matando, está enfermo, orando por su hijo, que Dios lo perdonara y no le diera las consecuencias. Eso es lo que debe de haber estado siendo David antes, en la palabra y en oración. Pero tomó este tiempo Dios para enseñarle la lección de la importancia y lo llevó a sus rodillas. Y luego muere el bebé y no le quieren decir que ha muerto porque están preocupados de que se vaya a hacer daño, porque veía la gravedad en la que estaba David. Pero le avisan que su hijo ya falleció, su bebito. Y se levanta David, se echa agua, se viste, se pone agua en la cara, se viste, come y se va. Y se quedan todos anonadados. ¿Por qué? ¿Estabas tú? Dice, porque mientras que él estaba aquí yo le puedo rogar a Dios. Pero ahora ya Dios me ha dicho que él no va a venir a mí, sino yo voy a ir a él un día. Un hombre de fe ahora, un hombre humilde diciendo, Señor, esto pasó, lo tomo, pero tengo fe de que un día voy a ver a mi hijo en gloria otra vez más. Oré por lo que pude y ya tú hiciste tu decisión, humildad. Dios hace decisiones en nuestras vidas y nosotros no estamos contentos. No nos gusta la vida que Dios nos da, no queremos, no estamos a gusto, no estamos satisfechos, no estamos contentos. Ese es orgullo, hermanos. Pero David decidió, ya murió, ya le di todo lo que pude. Cuando estaba vivo, oré por él. Cuando estaba vivo, cuando tenía la oportunidad, se la dejé a Dios y ahora Dios se lo llevó. Ya no puedo hacer nada más aquí. Nomás es esto. Tengo fe que un día voy a verlo otra vez. Nos escondemos, hermanos. Hoy nos escondemos en el trabajo porque trabajamos tanto, porque no queremos venir a confrontar las consecuencias de los hijos o de la esposa o del esposo. Y nos escondemos en el trabajo. Nos escondemos en proyectos. Agarramos un proyecto, un hijo, una hija y ahí estamos. Mis hijos, mis hijas. Y nos escondemos detrás de cosas buenas, de un proyecto. Nos escondemos en alcohol, nos escondemos en drogas, nos escondemos en chisme, nos escondemos, te hace sentir bien y eres esa persona, ese hombre, esa mujer que nomás está dividiendo. En cualquier lugar que va comienza lumbres para sentirse y esconderse y no ser puesta la luz o puesto la luz en él. Nos escondemos en muchas formas, en cosas buenas.
David se escondió en su hijo cuando se murió y dijo, ahora voy a ser miserable. No, no, ya no pudo esconderse. Siguió a su viviendo para Dios. Y este mismo hombre que estuvo en infidelidad, adulterio, este mismo hombre que cometió homicidio y muchas otras cosas, como Abraham le dijo hombre de fe, a David dijo, este es un hombre detrás de mi propio corazón. Porque dice Santiago que considéralo un gozo sufrir cuando estemos en tribulaciones y en problemas. Un gozo. Porque ahí viene la paciencia, ahí viene la santificación. Y para poder nosotros ser eso, tenemos que sufrir, hermanos, en este mundo. Y muchas veces estamos confortables y no queremos sufrir. Corremos y nos escondemos en cosas buenas, quizás. El Evangelio, dice Pablo aquí en 1 Corintios, estamos en el capítulo 2, versículos 14 al 16. En el versículo 6 y 8, si se acuerdan, dice Pablo que el mensaje del Evangelio para el mundo es insensato, locura. Y en otras maneras, lo que pasó aquí es de que el mensaje del Evangelio vino y se les fue. Se les fue. No alcanzaron. Completamente viviendo en rebeldía en contra de Dios, la mente humana es enescurecida por el pecado. Tenían la oportunidad y se les fue la oportunidad, no lo quisieron ver, no lo tomaron, no lo vieron, porque tenían la mente enescurecida. Dios tenía el plan desde antes de la fundación del mundo para traer a la cruz a Cristo y lo trajo en la carne y la gente no lo vio, se les fue el tren. 2000 años después, la cruz está presente y se nos va el tren. Todavía. El Evangelio es locura. Piensa lo que pasó en la cruz. Cristo Jesús, la segunda persona en la Trinidad, se hizo carne y tomó la humanidad. Tomó la forma humanidad, se hizo uno de nosotros, pero sin pecado. Se había profesado que vendrá aquel y será nacido de una virgen, que la semilla se le pusiera en el vientre de esta mujer y naciera el Mesías. Por eso fue humano 100%, pero por eso no tuvo la maldicia del pecado, porque fue Dios el que puso el espíritu en la mujer. Sin pecado nació para la redención y para hacer a Dios conocer. Hermanos, el sermón de la montaña se tiene que tomar todo completo. Las bienaventuranzas y todo lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo ahí. Sí vino a cumplir la ley, pero la ley de nada sirve si acaso no revela a Dios. Cristo vino para enseñarnos a Dios, para revelar a Dios. Y la ley puesta en nosotros revela el pecado que somos. Revela una necesidad que nomás solo Cristo puede darnos. Solo Cristo. Pero la realidad es que simplemente la realidad es de que Cristo vino para que Dios se diera a conocer. Para eso vino. Él es el camino, la verdad y la vida, hermanos. Nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie puede venir al Padre. No hay ninguna forma que lo puedas hacer si no es por Cristo.
Por Cristo. Él es el camino, Él es el que te enseña el camino hacia Dios. Yo soy la vida eterna. Soy la verdad, la que manifiesta, te trae, pero sin el Espíritu Santo no puedes ver tu condición y tu pecado. No puedes ver a Cristo lo que hizo en la cruz. Y si no puedes ver a Cristo lo que hizo en la cruz, no puedes llegar a reconciliación y no puedes ver a Dios. Las tres personas son necesarias para ser revelado. Pero Dios, en la persona del Espíritu Santo, nos prende la luz para poder ver a Cristo. Y cuando vemos a Cristo, vemos al Padre. Y vinimos una vez más a tener comunión con Él. En 1 de Juan, capítulo 18, Juan dice que nadie ha visto a Dios, nadie nunca ha visto a Dios, nadie. Nomás el Hijo primogénito, el que está a su lado, al Padre, vino y que lo declaró a Él. Lo declaró. Cristo nos enseña al Padre. Por eso vino Cristo. No vino Cristo necesariamente, hermanos, nos ama, sí nos ama. Y no puedes ver el amor de Dios. Primero queremos tirar el amor de Dios, pero no vas a poder ver el amor de Dios si primero no ves tu condición. Mucho perdonado, mucha gratitud. Poco perdonado, poca gratitud. Y si no vemos a Cristo, y si no vemos a nuestro pecado, entonces no vamos a tener un amor, no vamos a entender el amor de Dios. Cristo vino para hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es de que se revelara a Dios una vez más. Dios nunca se ha escondido de nosotros. Nosotros nos hemos escondido de Dios. Nos escondemos de Dios. Dios está ahí. Y bajó y se hizo menos que los ángeles. Se humilló, caminó a esta tierra. La palabra de Dios, la creación de Dios lo revela a Dios. La palabra de Dios lo revela a Dios. Y la palabra de Dios se hizo carne y caminó. La palabra de Dios se hizo físicamente humanidad y se manifestó en el mundo. Y el mundo, ¿qué hizo? Lo clavó en una cruz romana. Se les fue el tren. Lo tenían enfrente de él, lo que buscaba el hombre, lo que buscaba y no podía hallar, vino y se hizo humano. Y hoy en día otra vez seguimos haciendo eso. Se nos va el tren. Lo escupimos. No puede ser porque clamamos sabiduría, porque el mundo crió ser sabio y que se les fue el tren, lo crucificaron. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Dice la palabra de Dios en el versículo 14 al 16, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no les puede entender, porque han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién la instruye? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Es el título de nuestra sermón esta mañana. No es lo que yo pensaba, no es lo que yo crecí pensando que era. Dios manda al Espíritu Santo y nos da una luz y un entendimiento y con eso recibimos la verdad, porque la mente de Cristo se nos ha dado aquí. Quiere decir que cualquier hombre puede agarrar este libro y estas cosas son escondidas, porque el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Incluso Pablo después dice que son enemigos a Dios. No pueden entenderlo, lo pueden entender intelectualmente, pero no pueden discernirlo espiritualmente, y por eso las cosas de Dios están escondidas. La mente de Dios está escondida. Pero para el cristiano,
los que se le han prendido el foco, los que pueden ver el Espíritu Santo, no quiere decir que vas a entender todo esto. Todo lo que quiere decir es que aquí está la mente de Cristo y ahora tienes el Espíritu Santo que discierne y aquí puedes conocerlo y saberlo. Y tener la mente de Dios, aquí está la palabra de Dios, todo está aquí. Dios preservó su palabra. La mente de Cristo está aquí. No estamos ahí como un profeta, Señor, tráemela. Aquí está, el Espíritu Santo, hermanos, decirme. Acuérdense en el capítulo 10, hasta el 11, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí Pablo nos dijo en el capítulo 10, versículo 11, dice, el único que conoce todas las cosas del hombre es ¿quién? El espíritu de ese hombre. Tú sabes tus pensamientos, cada uno de aquí ahorita está pensando súper diferentes cosas, tu mente está aquí, está allá, está en todas partes, estás pensando en esto, estás pensando en el otro. Tu corazón verdaderamente, tú sabes lo que hay allí. Entonces, ¿quién puede conocer la mente de Dios sino el Espíritu de Dios? Solamente puede conocer. Solamente. Por eso dice Pablo que viene y nos reveló. Necesitamos ver, descubrir, ser iluminados y traer revelación. ¿Quieres ver a Dios? Tenemos que ver que Dios nos ha dado la palabra. Se ha manifestado la palabra. Dios nos ilumina y nos da revelación del Espíritu de Dios. No es porque nosotros hayamos las preguntas correctas, contestamos las preguntas verdaderas que tenemos nosotros, la mente de Cristo, podemos venir a sus pies. No es por algo que nosotros, no es porque somos súper excelentes y súper perfectos y no es porque tengamos algo especial, sino es el Espíritu de Dios el que te ilumina para poder ver las cosas de Dios. A los apóstoles se les reveló las cosas de Dios y las escribieron, y Dios nos da su palabra y su mente aquí, porque los apóstoles todo lo que hicieron es compartieron la revelación de Dios aquí. Y nadie puedes exponer la palabra, puedes manifestar la palabra, pero no vas a poder ser revelado si acaso no el Espíritu Santo no te lo da. Necesitamos revelación, hermanos. Toda la palabra de Génesis hasta Revelación es revelación. La única razón que nombraron ese libro así, ese no fue algo bíblico necesariamente, pero fue lo último que pusieron y Juan, es más, tuvieron problemas con ese libro. Juan Calvino no pensaba que ese libro debía de haber estado en la Biblia, porque fue uno de los últimos, pero vemos que fue autorizado por uno de los apóstoles y por eso está allí. Está allí porque vemos que ha sido autorizado y el libro pasó el examen para poder estar en las Escrituras. Y uno de esos es de que sabemos quién lo escribió y él lo confirmó. Pero lo nombramos eso porque fue la última cosa que Juan escribió estando en prisión. Él era el más joven, ya los demás ya parece que todos estaban ya muertos y él todavía estaba ahí y escribió lo último y por eso se llama revelación. Pero hermanos, de Génesis acá es una revelación, el libro de Dios es revelación. Dios se ha revelado, nos ha enseñado y se ha manifestado para conocerle desde Génesis hasta Revelación. Si se acuerdan en el versículo 12 al 13 aquí de 1 de Corintios capítulo 2, Pablo nos dice, si quieren ir allí, Pablo nos dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Acuérdense, hermanos, el apóstol nos está diciendo que el Espíritu Santo ha revelado la significancia de la vida, de la muerte, de la resurrección y del reino del Señor de señores, Cristo Jesús. Está diciendo Pablo que esta revelación no viene de mente humana o de gente humana, sino viene del Espíritu de Dios. No es enseñada, hermanos, por gente humana. Es enseñada por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios, hermanos. Este libro que vemos aquí esta mañana es la palabra de Dios. Los apóstoles comunicaron la revelación de Dios para la salvación de nuestras almas, para la reconciliación, porque Dios quiso ser conocido y se reveló aquí, se revela en esta escritura algo asombroso, maravilloso, extraordinario, sabiendo que este es Dios, es su boca, son sus labios, esta es la palabra de Dios. Podemos oír su voz. Ahorita acabo de hablar y es Dios el que habló. La boca de Dios, la voz de Dios habla a ti en este libro, en estas palabras. Es su palabra. ¿Por qué somos negligentes a ella? ¿Por qué? Esta es la cosa que habla nuestras almas, esta es la palabra de Dios. ¿Por qué somos negligentes al libro de Dios cuando Dios te está hablando a ti, te está dando revelación y te está dando inspiración? ¿Por qué somos tan negligentes? Yo tengo dos teorías. A ver qué les parece. Y esas teorías vienen, yo soy el experimento. Mi vida, mi corazón. Dos teorías por qué la gente son negligentes. Una, porque verdaderamente crees en un Dios. Crees que hay un Dios, hay creación, y qué bueno, los demonios también creen y tiemblan. ¿Crees que existe un Dios? Como el hombre rico, joven rico, entendía que había un Dios, pero no quería ese Dios de la Biblia. Verdaderamente no crees que esta es la palabra de Dios. Esa es la primera teoría. La segunda teoría es de que sí crees que esta es la palabra de Dios, pero tú piensas que tú sabes más que Dios. Tú piensas que no necesitas escuchar a Dios, porque tú ya lo sabes, porque ya lo sabes todo, eres todopoderoso. Vienes la Biblia como una receta. Ahorita estoy teniendo problemas matrimoniales, a ver, todos los textos matrimoniales. Tengo problemas de presión, okay, financiero, y vienes como un libro de receta, porque verdaderamente piensas que no necesitas a Dios. El no orar y estar en nuestras rodillas viene con la palabra. Si no eres una persona que está orando sinceramente, no estoy hablando nomás oyéndote a ti hablar. No estoy hablando de venir a Dios como si es tu terapia, tu ¿cómo se dice? Therapist, tu terapista. Y vienes y le cuentas todas las cosas y todo lo que te pasó y te desacas todo. Ay, ya te desahogas, ya me siento bien. Qué padre, ahora sí ya. Mañana vengo para mi otra sesión. Es la misma razón que por eso no estás en la palabra de Dios. Porque es tu receta. Este es el devocionito del día, este es esto. La palabra de Dios bíblicamente
debe de ser para el cristiano, para el que depende de Dios. Yo siento que me voy a morir si no estoy en la palabra de Dios. Siento que me voy a ahogar, siento que no puedo vivir un segundo si no estoy en oración y en la palabra de Dios. ¿Y qué le tuvo que pasar a David para que estuviera en esa parte de su vida? ¿Qué le tuvo que pasar a Abraham para que estuviera en esa parte de su vida? ¿Qué le tuvo que pasar a Adán y Eva para que ellos estuvieran en esa parte de su vida? ¿Qué le tuvo que pasar a Pablo para que tuviera esa parte de su vida? Aún así, él fue ciegado y todavía no lo abrió los ojos rápidamente, se quedó ahí unos días todavía meditando, discernando qué tiene que pasar para que nosotros podamos llegar a ese punto. ¿Qué tiene que pasar, hermanos? Hay consecuencias en la vida que nos escapamos y no nos lleva a los pies de Dios. La gracia de Dios es para traerte más a Él, no para hacerte más atrás de Él. La gracia de Dios es para traerte alabanza y a gratitud y un corazón y un amor más grande para Él. No es para decir, oh, gracias Señor, y seguir tu vida como estás. Hermanos, la carne nos falla. Mi corazón me falla. Pero Dios es mi fortaleza y mis fuerzas. No la hago sin esto. Y cuando estoy fuera de esto, porque soy hijo de Él, hay disciplina para traerte a tus rodillas otra vez. Disciplina de tu consecuencia a veces, y a veces disciplina la usa Dios en otra manera. Pero todas las tribulaciones y los problemas son así. ¿Por qué no podemos nosotros, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia? Mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfecto y cabléis sin que os falte cosa alguno. Hermanos, la paciencia, así entraremos al reino de Dios. La paciencia produce madurez. Pero está diciendo que hay un gozo, hermanos, no hay un gozo en nuestras vidas cuando pasamos problemas y sufrimientos, porque ¿qué hacemos? Nos escondemos. Viene un problema, un sufrimiento y Dios no nos está quitando, ¿o qué hacemos? Nos escondemos y agarramos proyectos, nos metemos en las vidas de nuestros hijos, de nuestras hijas, en el trabajo, andamos siempre trabajando, andamos siempre haciendo esto, viendo la película, viendo esto, alcohol, chisme, lo que sea, y nos escondemos en algo, hermanos. Porque hay una carga insoportable en nuestra alma aquí, esa carga que trae mi alma. Pero hermanos, cuando tenemos las raíces bien agarradas en el mundo, en las pasiones, en nuestra carne, cuando tenemos las raíces bien profundas, estamos ciegos como David, no podemos ver nuestro pecado, y cuando venimos y pasamos estas tribulaciones, no queremos porque nos duele mucho este mundo. Pero cuando Dios santifica, cuando Dios nos humilla y vienen los problemas, oye, pues no estoy atado tanto de aquí. Murió mi hijo, lo amé, lloré, pero ya se lo llevó Dios, ya no puedo hacer nada, confío en mi Padre, no vendrá a mí ya, pero yo iré a Él un día. Y siguió David. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero mira lo que pasó él para llegar a ese punto. Mira lo que hay que pasar para llegar a ese punto, hermanos. No queremos venir a las Escrituras y orar a Dios porque no lo queremos en todas las áreas de nuestras vidas. Nomás aquí, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Debemos de leer la Biblia
y estar en oración como si nuestras vidas dependieran. ¿Qué crees que quiere decir trabajar nuestra salvación con temblor y con temor? Hermanos, estoy como ese chavo que sale en el medio social que lo agarraron los policías y están las cámaras y está ahí, está diciendo, tengo miedo. No, tengo miedo, señores. Están grabando, tengo miedo, se lo iban a llevar y tenía miedo porque sabía lo que le iban a dar, unos cocotes le iban a dar. Pero había una sinceridad en ese hombre que de verdad, viste, él tenía miedo por su vida, sí, por eso hizo eso irse viral, porque sí, verdad, y ahora lo usamos nosotros cuando pasa algo, tengo miedo, sinceramente su vida dependía ahí de él. Se humilló enfrente de la gente, los reporteros, no le importó no le importó su dignidad, no le importó ser machote, no le importó ser nada. Tengo miedo. Tengo más miedo por lo que está dentro de mí que por lo que sale afuera de mí. Tengo más miedo por lo que está dentro de mí que lo que sale afuera de mí, porque afuera de mí me escondo. Pero Dios es tan hermoso, hermanos, tan hermoso, tan misericordioso. Es diferente, hermanos, cuando paso tribulaciones o problemas, cuando traigo la carga del mundo y mis raíces están tan plantadas adentro, parece que me estás matando. Y es lo que está haciendo Dios, para que Él pueda vivir, tú tienes que morir. Y se va a sentir como la muerte cuando Dios viene con esas tribulaciones o cuando estás con las consecuencias, se va a sentir bien feo. Agárrate de la prueba, como dijo Abraham, seguro Él resucitará a mi hijo de los muertos. Él tenía fe que Dios iba a hacer algo, que iba a proveer un cordero, que iba a hacer algo, y vino Dios fielmente y dijo, no lo hagas, y ahí está tu cordero. Agárrense, hermano. Si quieren verdaderamente santidad, si de verdad quieren mi avivamiento, entonces tienes que pasar por la lumbre y no corras. Sabiendo que ahí en esa lumbre, en esa tormenta, Dios está purificando. Y por eso es un gozo, dice Santiago, porque Él sabe que voy a producir una paciencia y una santificación que me va a dar una relación más profunda con Dios. Llegamos al texto rápidamente para llegar al capítulo 3. La semana que viene me faltó nomás el 14 al 16 y vemos aquí el problema que Pablo tenía desde el capítulo 1 hasta ahorita, capítulo 2, ya entrando al capítulo 3. Pablo tenía un problema, y el problema es cómo la gente respondía a la revelación de Dios. Ese era el problema. Cómo la gente responde a la revelación de Dios. ¿Cómo es que responden así? Pablo contesta la pregunta y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. No pueden discernir. Por eso no entienden. El problema es el hombre natural no quiere aceptar las cosas de Dios, o si estás aquí y no estás aceptando es que no puedes, estás bien ciegote. Y si eres cristiano y no estás discerniendo bien las cosas de Dios, andas un poquito cascabeleado, es que eres un bebito o tienes un pecadote que te está cegando, o sea, cualquier cosa. ¿Por qué no estás en la Biblia? ¿Por qué no estás en esa vida? Hay algo allí. Y la tercera cosa es, quizás no eres cristiano. Eso es la última cosa que pongo, hermano. No quiero asustar a nadie, es lo último que pongo. Es el orgullo de la persona que piensa que es cristiana cuando no es Mateo 7. Señor, Señor, en tu nombre vine. Amén. Eso es tan peligroso. Porque simplemente dijo, todo lo que hiciste, si trajiste a esa gente a Cristo y hiciste todas estas cosas, pero no hiciste la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que te salvó para que lo conocieras y no quisiste. Lo hiciste a tu manera,
hiciste cosas buenas. Es más, aquí adentro hay mucha gente que tú salvaste, que usé de ti para que salvara, pero tú no entraste. ¿Por qué? Hiciste todo menos la voluntad de Dios, conocerlo. No quisiste conocerlo verdaderamente y por eso no pudiste discernir las cosas de Dios, porque no tenías a Dios. Para el hombre esto es... Vamos a ir a una conferencia pastoral el martes, nos vamos si Dios quiere. Tengo miedo, muchas razones. Aquí ahorita con esto de lo que está pasando nos está afectando bastante los negocios. A mí está fea la cosa, hermanos. A mí horrible, nunca lo había visto así. Personalmente estamos pasando unas cosas muy difíciles y aquí mi esposa se queda con todo eso. Pero también la última vez que fui hace 2 años con mi hermano pastor Jorge Labán, el COVID estaba al 100 y cuando si nos hubiéramos quedado un día, 2 días más, no hubiéramos podido regresar a Laredo, nos hubiéramos tenido que quedar allá. Y esta vez, ahora está con esto de Rusia y Ucrania, y allá en California están pasando unas cosas tremendas. Pero le doy gracias a Dios, que Dios le ha dado discernimiento, entendimiento a un hombre aquí, que no tiene nada que ver conmigo, con nadie de aquí, todo tiene que ver con el Espíritu de Dios que le ha dado el entendimiento para traer la revelación de Dios. Y le doy gracias a Dios que puedo ser un instrumento. No es el único, ¿verdad? Pero voy como pastor, él va a una conferencia pastoral de más de 3,000 pastores, van a estar allí, misioneros en la Ucrania, ahora van a meter a estos gentes que acaban de venir, va a haber, y esta gente que vamos a ver, yo sé que mi hermano los admira, yo los admiro, estos predicadores poderosos, tremendos. Yo pienso que John MacArthur es el Charles Spurgeon de esta generación. Poderosos predicadores. Para mí es como si voy a ver a los de más antiguo, ¿verdad? Y le digo, nomás quiero que entiendas algo, Cornel. Anoche nos echamos una platiquita ahí en la casa y le dije, quiero que entiendas, vamos a ir a esta conferencia y yo tengo años haciendo esto y en mi madurez podemos enamorarnos del hombre. Pero vamos a ir a esta conferencia y vas a ver a gran hombres y gran predicadores. Pero ni uno de ellos tiene el poder de hacernos entender la palabra de Dios. Ni uno de ellos nos va a hacer mejores pastores, ni uno de ellos nos va a hacer mejores predicadores, ni uno de ellos nos va a hacer mejor en lo que hacemos, sino el Espíritu Santo, sino el trabajo que Dios tiene que usar, que como pastor hay que sufrir, hermanos. Tengo que sufrir. Esa es la vida, hermanos. Como cristianos vas a tener tú tus propios sufrimientos. Pero Pablo dice, yo me hice pobre para que tú seas rico. Y no hablaba financieramente, necesariamente. Pero laboré y trabajé. Y mis deseos y todo lo que yo quiero se fueron por la ventana. Para que tú puedas hacer rico, les dice Pablo. Y esa es la labor que le pido a mi hermano pastor Cornelio, a orar, que vamos a ver a toda esta gente unas predicaciones increíbles, pero hay que orar que Dios nos prepare. Esos hombres no nos van a salvar, no nos van a hacer mejor, no nos van a hacer. Dios es el que va a usar a esos hombres fieles con la palabra de Dios, y del Espíritu Santo va a darnos la madurez y Dios nos va a dar el entendimiento. Hay que prepararnos. Yo no voy a ir allá en vano, no es una vacación. Les estoy dando un poquito del corazón. Yo quiero ir para traer y que Dios obre en mí para mi pueblo, que Dios ha puesto aquí, su pueblo que ha puesto aquí en esta congregación. Para reforzar, refortalecer. Cristo estuvo mismo, le dije, podemos ir a ver a Cristo mismo allí en California y aún así no puedes ver. Cristo estuvo allí predicando a miles de gentes, viéndolo resucitar gente de los muertos, viéndolos dar de comer, de lepra,
exorcismos, tú lo ves, la gente vino, la multitud estuvo, hasta las chongo estuvo, como se dice. Y cuando Cristo abre su boca y predica la verdad de Dios, la gente no discernió, no quiso el poderoso mensaje que Cristo mismo, Dios en carne, dio. Se fueron. Y se quedaron unos pocos ahí, se quedaron nomás 12, gente que no los tomaban en serio, gente que menos pensabas, ellos se quedaron. Y dice Cristo, ¿y ustedes por qué no se fueron? ¿Por qué se quedan? Pedro dijo, tú tienes las palabras de la vida eterna, tú tienes las palabras de vida. ¿Por qué miles de gente no entendieron y unos cuantos sí? ¿Por qué predicamos cada domingo mensajes y uno lo agarra y otro no lo agarra? ¿Por qué alrededor del mundo hay predicaciones y hay gente ahí, uno sí lo entendió y el otro no lo entendió? Hermanos, porque el Espíritu Santo es el que revela la palabra de Dios. Tú no. Tú no. Y es lo que está diciendo Pablo, y nosotros pensamos que, hermanos, clámale a Dios. Si eres cristiano y andas cascabeleando, clámale a Dios que te dé revelación, que venga el Espíritu Santo y te llenes de allí. ¿Y sabes qué va a pasar? Agárrate, ponte tu cinturón, porque te va a llevar por la lumbre, porque hay un precio para ser santo. Dios dice ser santo porque yo soy santo. Cristo dijo, a mí me odiaron y a mí me persiguieron, y a ti también te van a odiar y te van a perseguir. Pero lo que pasa es que hemos estado tan confortables que nosotros no queremos sufrir, corremos del sufrimiento. Pero hay un precio que se tiene que pagar para todo. Y el precio más grande que tuvimos que pagar lo hizo Cristo. Esto es temporal. Esto es temporal. No pierdes nada. Y si quizás no estás seguro y dices, a lo mejor tengo una duda, clámale a Dios que te dé revelación, el Espíritu Santo. Igual es la misma respuesta para el cristiano que está cascabeleando, para aquel que a lo mejor dice, sabes que a lo mejor no estoy salvo. Y si de a tiro sabes que no estás salvo, que estás separado, clámame, ruégale a Dios que te dé revelación para verlo. Toca ser un necio, hasta que te haga la puerta. ¿Y qué quieres? Y te lo da nomás para que te calles. Perseverancia, hermanos. Todos tenemos amigos cristianos, hermanos, hijos, amistades, y les damos la palabra de Dios y nos agüitamos. Hermanos, yo paso cosas aquí en la iglesia como pastor, el corazón, muchas pruebas, hermanos. Y la carne, cómo nos pesca. Y nosotros andamos allí y no nos responden, y tratamos de hacer todo lo posible, responder, y este no responde, este sí responde. Hermanos, tú planta, tú riega y humíllate y saber, yo no lo voy a cambiar a esta persona. Yo vengo con gracia, vengo con humildad, yo no te puedo cambiar, yo no te puedo salvar, pero yo sé quién. Y aquí está tu palabra, aquí está tu semilla, aquí está tu regada. Señor, da el crecimiento tú. No te preocupes, sino ora, que el Espíritu nos dé la luz, hermanos, que nos dé la luz. Todo lo que necesitas es creer en el nombre de Cristo y serás salvo. Simple. Pero se tiene que prender la luz para que vea la cruz. Eso estaba bueno. Se tiene que prender la luz para que veas la cruz. Y luego, cuando pueda salir eso de tu boca, es creer en el nombre de Cristo y serás salvo. Este libro es la inspiración de Dios. Y le digo, Señor, que esta copa pase, pero si es tu voluntad. El diablo, el mundo, la carne, y luego el diablo toma ventaja de nosotros, hermanos, y quiere pegar a nuestro carácter.
quiere mentir, quiere darnos falsas acusaciones. Yo sé que tengo un marco en mi cabeza, pero lo único que me da esperanza es cuando caigo en las trampas del diablo y le fallo, que el que le da la habilidad de cuánto voy a estar ahí o no estoy ahí es Dios, porque soy hijo de Dios. Dios usa esa trampa en la que me caigo, o en la que caemos, en la que cayó David, en la que podemos caer nosotros, una trampota, porque la regamos, hermanos, y hay consecuencias y ni modo. Ya lo hicimos, perdona, confiesa, pide perdón, arrepiéntete, voltéate, ponte, que esto sea tu suplo de la vida. Y cuando te agarra esa trampa, todo lo que hizo el Satanás te está ayudando a Dios para santificarte, porque Dios, lo que Él usó para mal, Dios lo usa para bueno. Dios está trabajando y órale a Él, clámale a Él. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y Señor, perdóname, perdónanos a tu pueblo, perdónanos como nación, perdónanos mundialmente como creación, porque el pecado es grande y el pecado llega a más pecado y estamos viendo ahorita una caída de pecado. Pero donde el pecado es abundante, tu gracia es más abundante, Señor. Y te pedimos de esa gracia esta mañana, Señor, y pido que nos podamos rendir a ti, Señor, que nos prenda la luz para ver tu palabra, como si nuestras vidas dependieran de ella, que podamos ver tu gracia y tu amor y que podamos conocerte, Señor, más y más. Está, Señor, con tu iglesia, Señor, con tu pueblo, Señor, alrededor del mundo y aquí local, Loma Alta. Te pido, Señor, que tú uses esta iglesia chica, pequeña, y que enciendas un fuego, Señor, porque el tiempo está aquí, Señor. El tiempo está aquí. Tú vienes, Cristo, Rey de Reyes, vienes. Te lo pedimos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor.